Buenas, ¿cómo están alumnos? Hoy vamos a hablar de las vicisitudes en la relación laboral. El temario de este tema contempla los siguientes puntos: extinción del vínculo laboral, extinción del vínculo laboral por acuerdo entre las partes, por causas ajenas a la voluntad de las partes, extinción del vínculo laboral por voluntad unilateral de las partes, el despido justificado, despido injustificado, el retiro justificado y el despido indirecto. Ustedes saben que antes de entrar en tema, es bueno descifrar. A veces la lexicología jurídica no penetra, no se absorbe como debe ser. Vamos a hablar qué es eso de las vicisitudes de la relación laboral. Y podemos decir a ciencia cierta que son conjunto de alteraciones, cambios y sucesos que se producen en el desarrollo de un contrato de trabajo, afectando las condiciones originales que se establecieron. Estos cambios pueden ser temporales o definitivos y modifican aspectos como la jornada, el lugar, las funciones o incluso la continuidad del empleo. ¿Cuáles son esas causas de la vicisitud? Estos cambios pueden originarse por diversas razones, incluyendo mutuo acuerdo, cuando tanto el empleado, perdón, como el empleador deciden realizar un cambio en las condiciones laborales. Voluntad unilateral, que sería un cambio impuesto por una de las partes, generalmente el empleador, siempre que existan causas justificadas y esté permitido por la ley. Causas externas, circunstancias ajenas a la voluntad de las partes, ¿de acuerdo? Que afectan la relación laboral, como la reestructuración de la empresa, la situación económica o eventos de fuerza mayor. Los tipos de vicisitudes más comunes en la relación laboral son modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, cambios significativos en la jornada, el salario, el horario o el sistema de trabajo que deben estar justificados por motivos económicos, técnicos y organizativos o de producción. Movilidad funcional y geográfica, alteraciones de las funciones, cambio de puesto o tareas, o en el lugar de trabajo, traslado geográfico del empleado. Suspensión del contrato de trabajo, interrupción temporal de la relación laboral, manteniendo el vínculo contractual, pero suspendiendo las obligaciones principales, prestar el servicio y pagar el salario. Las causas pueden ser la incapacidad temporal del trabajador, la licencia por maternidad, los permisos por estudio o un expediente de regulación temporal de empleo. La sucesión de empresa, traspaso de una empresa centro de trabajo o rama de actividad a otro empleador. La ley garantiza que los trabajadores mantengan sus derechos laborales en estos casos. Extinción del contrato de trabajo. La finalización definitiva de la relación laboral que puede darse por despido, renuncia, fin de contrato, jubilación o muerte del trabajador. Las vicisitudes del contrato de trabajo se abordan como un conjunto de alteraciones, definitivamente. Las vicisitudes y extensión de la relación laboral es un documento que describe diferentes tipos de cambios que pueden ocurrir en una relación laboral, incluyendo cambios en los sujetos. Algunas vicisitudes de la relación laboral
son que ya dijimos que eran un conjunto de alteraciones, cambios y sucesos que se producen en el desarrollo del contrato que afecta condiciones originales que se establecieron. Estos cambios pueden ser temporales o definitivos, concluyendo ya, y modifican aspectos como la jornada, el lugar, las funciones o incluso la continuidad del empleo. Al darse término de una relación de trabajo, se podría estar afectando al trabajador por el hecho del soslayamiento del ingreso que éste perciba por el concepto de la contraprestación recibida a propósito de. Este panorama hace entender que el legislador venezolano prevé que la extinción de la relación laboral debe proceder por causales justificadas y no de forma autónoma y arbitraria por parte del empleador, y de esta forma dar seguridad a la estabilidad laboral, institución perseguida por las leyes del trabajo. En este sentido, se estudiará a continuación las diferentes causas para dar término al vínculo laboral, pudiendo ser consensual por causas autónomas a la voluntad de las partes o por voluntad unilateral de una de las partes. Disculpe. Así es como se constituyen los conceptos de despido por parte del patrono y retiro por parte del trabajador, pudiendo ser justificado o no, y cuando se dan las condiciones para calificar un retiro como el despido indirecto. La vicisitud de la relación de trabajo es la extinción del vínculo laboral. Según Alfonso, en el año 87, cuentan que existe la necesidad de proteger al trabajador cuando se encuentre en ocupación por una circunstancia que no le sea imputable. Y a su vez, el deseo de amparar justamente al patrono contra una ruptura abusiva por parte del trabajador. Y el propósito de dar a este último un interés de permanencia en la empresa y compensarle por la colaboración prestada durante largo tiempo. Es por ello que se ha creado una cuidadosa regulación jurídica que atribuye a la terminación de la relación de trabajo diversas consecuencias, según la causa que hubiere motivado. En este sentido, aclara el autor en mención que se debe hablar de extinción de vínculo laboral y no del contrato, porque las consecuencias jurídicas operan cuando la situación de hecho, es decir, la colaboración real existente entre el trabajador y el patrono, cesa definitivamente. El contrato puede terminar, pero si es reemplazado inmediatamente por uno nuevo entre las partes, quedan latentes las consecuencias de la terminación, ya que éstas operan cuando la relación de trabajo se extingue, lo que generalmente ocurre cuando se pone fin a la última relación contractual de la que consecutivamente hayan existido entre las partes, o a la situación extracontractual que excepcionalmente haya generado la relación de trabajo. Es así como se deduce que la relación de trabajo termina en el momento en que deja de existir el vínculo jurídico laboral entre el patrono y el trabajador. A su vez, la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras determina la forma como debe distinguirse la relación laboral. Específicamente en el artículo 76, establece que la relación de trabajo
puede terminar por despido, retiro, voluntad común de las partes o causa ajena de la voluntad de ambas. Ahora bien, existen además causas que extinguen el vínculo en relación laboral, por la que se hace necesario fijar sus consecuencias específicas según la intervención que la voluntad de las partes haya tenido. Es por ello que el autor en mención se inclina por clasificarla en tres tipos: terminación por voluntad de ambas partes, terminación por causa ajena a la voluntad de las partes y terminación por voluntad unilateral del patrono y del trabajador. Pasamos ahora a hablar de la extinción del vínculo laboral por acuerdo entre las partes. La doctrina clasifica los motivos por los cuales el patrono y el trabajador pueden terminar de común acuerdo con la relación laboral de esta manera. A. El mutuo consentimiento. Esta forma de extinción de la relación laboral es la regla general de extinción de los demás contratos. La relación laboral no escapa de esta regla. La voluntad de las partes que no quieren continuarla es digna de respeto. Su procedencia como causa de terminación ha sido reconocida expresamente por el legislador en materia laboral. Tratándose de un acuerdo de voluntad de las partes para poner fin a un vínculo de derecho de mutuo disenso. Está sujeto a reglas comunes para la formación y validez del contrato. Cuando el consentimiento para poner fin a la relación laboral haya sido resultado de un error o arrancado mediante el dolo o violencia, es susceptible de anularse. La consecuencia rara vez será entonces la de reanudar la relación. B. Llegada del término. Alfonso, otra vez en 1987, determina que este caso es una causa normal de terminación de los contratos de trabajo, por tiempo determinado. Se dice que es un mutuo consentimiento diferido. En el momento de celebrarse el acuerdo de voluntades, en principio se entiende que las partes hicieron una clara manifestación de poner fin al contrato al vencer el término estipulado. Por tanto, no se necesita en este caso aviso alguno como regla general. Dicho esto, se aclara que no es la terminación del contrato lo que importa, sino la terminación de la relación laboral, de tal forma que los que tienen trascendencia en el trato que debe dársele a la tácita renovación por continuación de la relación entre las partes después del vencimiento del término. C. La conclusión de la obra. Esta condición a la que está sometida la relación laboral comprende un término incierto que equivale a un contrato de trabajo por una obra determinada. A la llegada del plazo, de esta forma se entenderá por conclusión de la obra la realización de la obra de aquella determinada labor o servicio para el cual había sido contratado el trabajador. A su vez, esta causa de terminación debe aplicarse las mismas reglas expuestas sobre la llegada del término. D. Causas estipuladas válidamente en el contrato. Es necesario verificar estas causas como manifestación de la voluntad de las partes en relación laboral, de manera que no menoscaben la protección que tienen las mismas en nuestra legislación. El segundo punto son las causas ajenas a la voluntad de las partes. La imposibilidad de continuar el trabajo
sin que la voluntad de ninguna de las partes intervengan en las circunstancias que determinen, es causa de terminación de la relación jurídica. En los contratos, por ejemplo, indeterminados, mientras más limita el poder del patrono para despedir al patrono y mientras la empresa se desarrolla y se personaliza más, va quedando como el modo más normal de extinguirse el nexo laboral. El de las circunstancias involucradas, cuyas consecuencias necesarias y directas sea la cesación de la actividad del trabajador o de la empresa. Tales hipótesis se encuentran tipificadas en el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, en el artículo 39, que constituyen causas ajenas a la voluntad, la muerte del trabajador, la incapacidad o la inhabilitación permanente del trabajador para la ejecución de su función, la quiebra inculpable del empleador, la muerte del empleador, si la relación laboral revistiera para el trabajador carácter estrictamente personal, los actos del poder público y la fuerza mayor. Extinción de la relación laboral por muerte del trabajador. Dicha causa es consecuencia del carácter intuito persona de la relación de trabajo que conlleva a la prestación de un servicio. Si el trabajador estaba obligado personalmente a prestarlo, por supuesto que su muerte constituye una causal de extinción. Extinción de la relación laboral por la incapacidad o inhabilitación permanente del trabajador para la ejecución de su función. Como se mencionó anteriormente, la incapacidad del trabajador debe ser permanente, ya que si es carácter temporal, en principio no produciría la terminación, sino la suspensión de la relación laboral. Ahora bien, existe una connotación especial en los casos donde la incapacidad o inhabilitación es producida por un accidente laboral o enfermedad ocupacional, cuyos casos son regulados por nuestra legislación ampliamente desarrollado en la Ley OTT del título 2, capítulo 4, más específicamente en el artículo 72, literal A, señalando que serán causales de suspensión las enfermedades ocupacionales o accidentes de trabajo que incapacite al trabajador o trabajadora para la prestación del servicio, siempre y cuando no exceda un periodo de 12 meses, siendo excedente de este periodo o una causal de despido. Extinción de la relación laboral por quiebra inculpable del empleador. Según Hernández Álvarez, 1992, en esta causal es necesario destacar que será una causa de extinción ajena a la voluntad de las partes, siempre y cuando se le atribuya a un hecho forzoso, no atribuible a la voluntad o a la culpa del patrón. Pero si por el contrario el cierre es consecuencia de una decisión voluntaria del empleador o de su negligencia o de su impericia del manejo de los negocios, el mismo configura una causal de terminación por voluntad unilateral. Agrega, por otra parte, que la quiebra no puede confundirse con fuerza mayor, tal como lo afirma, ya que carece del requisito ajenidad, indispensable para que se codifique la fuerza mayor. Extinción por la relación laboral por muerte del empleador. Al respecto, Alfonso, en el 87, alega que es una causa de terminación en circunstancias especiales, aunque no es el principio, porque el contrato de trabajo generalmente se celebra intuito persona con respecto al trabajador, no al patrono.
Dichas circunstancias se efectúan generalmente en empresas donde quien se obliga frente al trabajador es la persona jurídica constituida diferente a la persona que la constituye, de tal forma que aunque muera el patrono, dicha persona jurídica le es independiente de él mismo y por tanto la relación laboral continúa durante su existencia, a menos que la muerte del patrono sea incompatible con la prosecución de la relación laboral, como sucedería cuando o dicha muerte produzca la cesación de la empresa. Se ha debatido ampliamente sobre que si la muerte del patrono debe considerarse como fuerza mayor. Y al respecto, la doctrina establece que el punto central para determinar si la muerte del patrono es de fuerza mayor es la imprevisibilidad, el cual puede ser relativa o absoluta, considerando si la presencia del patrono es imprescindible para el funcionamiento de la empresa. O para, en este caso, se plantea la muerte del patrono, se asimila al caso de fuerza mayor cuando por tratarse de un contrato celebrado intuito persona, también respecto al patrono, fije término de una relación laboral. La fuerza mayor. La doctrina determina que puede hablarse de fuerza mayor cuando su consecuencia necesaria, inmediata y directa sea el cierre definitivo de la empresa. Existen conflictos sobre la terminología utilizada para estos casos con respecto al uso de fuerza mayor o caso fortuito. Pero gran parte de la doctrina ha concluido que podemos llamar dichos casos fuerza mayor o caso fortuito, asimismo desarrollado dos requisitos para que puedan tener el carácter de la causal mención, como lo son, que se trate de un hecho extraño, es decir, que no sea imputable a ninguna de las partes y que tenga como consecuencia irremediable la terminación definitiva de la relación laboral. Los siniestros constituyen un ejemplo típico. Es importante destacar que en los casos de fuerza mayor del príncipe factum principis, se hace mención al cierre del establecimiento por la autoridad pública, siempre que no sea debido a la contravención, la suspensión forzosa de un establecimiento por causa de una ocupación enemiga. Al respecto, la sentencia 0278 del 11 de agosto del 2004, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, señaló que debe tomarse en cuenta que uno de los caracteres de la fuerza mayor es la inimputabilidad, la cual a su vez se determina con base a la exterioridad del hecho. Es decir, que debe tratarse de un hecho no reprochable a título de dolo o culpa respecto a ninguna de las partes. Es decir, que se trate de un hecho externo a la esfera del control del sujeto, en referencia, tomando en cuenta un determinado nivel de diligencia que le sea exigido. Extinción del vínculo laboral por voluntad unilateral de las partes. De acuerdo a lo expuesto por Caldera en 1960, a diferencia de lo que ocurre con otras relaciones jurídicas, uno de los momentos más fecundos en el derecho del trabajo es la extinción de la relación que ha existido entre el patrono y el trabajador. La necesidad de proteger al trabajador en este momento en el cual presumiblemente se encuentra sin ocupación, igualmente el deseo de amparar justamente al patrono contra una ruptura abusiva por parte del trabajador y que como síntesis el ordenamiento jurídico se interesa en la permanencia de la empresa y la redistribución por el servicio prestado por un tiempo
determinado. En consecuencia, tal situación es regulada jurídicamente con cierta delicadeza y rigurosidad. A propósito de esto, en las grandes clasificaciones dadas por la doctrina laboral, ha sido la terminación de la relación de trabajo por voluntad unilateral de una de las partes, a saber, del patrono, el despido, y el trabajador, la renuncia o retiro. El despido. Para Alfonso, 2001, el despido es un acto mediante el cual el patrono pone fin justificado o injustificadamente al contrato del trabajo. Se considera entonces el despido como la extinción de la relación laboral existente entre el trabajador y el empleador, decidida unilateralmente por este último, y que puede ser disciplinario o bien por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. De igual forma, la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadora del 2012 la define en su artículo 77 como la manifestación unilateral del patrono de poner fin a la relación del trabajo. Ahora bien, el ordenamiento jurídico venezolano ha dispuesto clasificarlo en justificado o injustificado, lo cual a efectos académicos resulta útil para un análisis. Despido justificado. El despido se estima justificado si se fundamenta en alguna falta imputable al trabajador y tipificada en el artículo 79 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadora, en el sentido que se consideran como causa justificada del despido la falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo, vías de hecho salvo la legítima defensa, la injuria o falta grave al respeto y consideración debido al patrono, a representante o miembro de la familia que vivan con él. El hecho intencional o negligencia grave que afecte a la salud y la seguridad laboral. Omisiones o imprudencia que afecten gravemente la seguridad o higiene del trabajo. Inasistencia injustificada al trabajo durante 3 días hábiles en el periodo de un mes, el cual computará a partir de la primera inasistencia. La enfermedad del trabajador se considerará causa justificada de inasistencia al trabajo. El trabajador deberá, siempre que no existan circunstancias que lo impidan, notificar al patrono la causa que imposibilite el de asistir al trabajo. Perjuicio material causado intencionalmente o con negligencia grave en las máquinas, herramientas y útiles del trabajo, mobiliario de la entidad del trabajo, materias primas o productos elaborados o en elaboración, plantaciones y otras pertenencias. Revelación de secretos de manufactura, fabricación o procedimiento. Falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo y abandono del trabajo. La salida intempestiva o injustificada del trabajador durante las horas laborales del sitio de trabajo, sin permiso del patrón. La negligencia a trabajar en las tareas que ha sido destinado, siempre que ellas estén de acuerdo con el respectivo contrato o con la ley. No se considerará abandono de trabajo la negativa del trabajador a realizar una labor que entrañe un peligro inminente y grave para su vida o salud. Hablemos algo de acoso laboral o acoso sexual. Se entiende por acoso laboral el hostigamiento o conducta abusiva ejercida en forma recurrente o continuada por el patrono, su representante o un trabajador o un grupo de trabajadores que atente contra la dignidad o integridad biopsicosocial de un trabajador o un grupo de trabajadores perturbando al ejercicio de sus labores,
y poniendo en peligro su trabajo o degradando las condiciones de ambiente laboral. Se entiende por acoso sexual el hostigamiento, conducta no deseada y no solicitada de naturaleza sexual ejercida de forma aislada o ejercida mediante una serie de incidentes con el objeto de afectar su estabilidad laboral o de dar a mantener y quitar algún beneficio derivado de la relación de trabajo. Habiendo establecido las causales legales de justificación del despido, estas deberán invocarse dentro del plazo máximo de 30 días continuos contados a partir de la fecha en que el patrono haya tenido o debido tener conocimiento de la falta imputable al trabajador. Si el patrono estuviera amparado por el régimen de estabilidad en el empleo del patrono, procederá a su despido justificado dentro del referido lapso, mientras que en el caso de que gozará de inamovilidad, cualquiera fuera su causa, el patrono deberá interponer en el aludido plazo de 30 días la solicitud de autorización de despido ante el inspector de trabajo competente. Despido injustificado. Se entiende por tal a aquella extinción realizada por la voluntad unilateral del patrón, en la cual no medie ninguna de las causas previstas en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras. En tal sentido, los trabajadores amparados por el régimen de estabilidad o en el trabajo no podrá ser despedido injustificadamente y, por tanto, si el patrono pretendiese extinguir arbitrariamente el vínculo laboral, se procederá a la restitución de la situación jurídica infringida, salvo que la víctima optare por la percepción de la indemnización legalmente tarifada. El retiro. Se entiende por retiro la manifestación de voluntad unilateral del trabajador de poner en fin la relación de trabajo, siempre y cuando la misma se realice de forma espontánea y libre de coacción. El retiro justificado si se fundamenta en alguna falta imputable al patrono, sus representantes o familiares que vivan con él, tipificada en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadora, o por haberse extendido más de 60 días de suspensión del vínculo laboral por caso fortuito o fuerza mayor, en tal sentido son causas justificadas de la falta de probidad, acto inmoral o ofensa al trabajador, injuria grave al respeto y consideración debido al trabajador, la sustitución del patrono cuando el trabajador considere inconveniente la sustitución para sus intereses, omisiones o imprudencias que afecten gravemente la salud y seguridad del trabajo, cualquier acto que constituya falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo, acoso laboral o sexual. En los casos que haya despido sin causa justa y que haya sido ordenado su reenganche, él decida dar por concluida la relación de trabajo. En el caso de que medie una justificación para el retiro, el trabajador deberá invocarla dentro del plazo máximo de 30 días continuos, contados a partir de la fecha en que tuvo conocimiento de la falta que le imputa el patrón. En este caso, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente al monto de sus prestaciones sociales. Despido indirecto. Se considera que existe despido indirecto toda vez que el patrono, con un acto arbitrario, lesione o menoscabe las condiciones establecidas en el contrato de trabajo, las cuales se obligó el trabajador
por lo que trata de actos violentos, inconsultos, inopinados, utilizado por el patrón a los fines de romper la relación laboral. Cabe destacar que el trabajador acepta de manera reiterada actos arbitrarios por parte del patrono durante toda la relación laboral. No podrá en un momento determinado alegar contra él un despido indirecto por cuanto su aceptación le ha quitado el acto su carácter arbitrario. Se considera despido indirecto la exigencia que haga el patrono o la patrona al trabajador o trabajadora para que realice un trabajo de índole manifiestamente distinta de aquel a que fue obligado. Por el contrario, o por la ley, por el contrato o por la ley, o que sea incompatible con la dignidad y capacidad profesional del trabajador o trabajadora, o de la que preste su servicio en condiciones que acerquen un cambio de su residencia, salvo que el contrato se haya convenido lo contrario o la naturaleza del trabajo implique cambios sucesivos de la residencia para el trabajador o trabajadora, o que el cambio sea justificado y no acarree perjuicio a él. La reducción del salario, traslado del trabajador o trabajadora a un puesto inferior, el cambio arbitrario del horario de trabajo y otros hechos semejantes que alteren las condiciones existentes del trabajo. Retiro injustificado. Si no media ninguna de las circunstancias apuntadas supra, se considerará injustificado el retiro. En consecuencia, el trabajador estará obligado a otorgar al patrono un preaviso proporcional al tiempo de servicio prestado, en arreglo del artículo 81 de la ley. Sin embargo, el referido artículo, en su última parte, obvia la consecuencia derivada del eventual incumplimiento del deber en cabeza del trabajador de brindar aviso previo de su voluntad de extinguir el vínculo laboral. Bueno, jóvenes, estoy a sus órdenes. Cualquier duda por la plataforma o por el grupo de WhatsApp. Pasen buenas noches, feliz fin de semana.